Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El objetivo del presente es explicar cómo determinar los máximos y mínimos de una función en un intervalo cerrado. En este primer vídeo vamos a hablar de la explicación teórica. Luego, en una segunda parte, lo aplicaremos a un problema. Vamos a empezar con el concepto de máximo absoluto y mínimo absoluto. El máximo absoluto de una función es aquel punto cuya imagen es mayor o igual a las imágenes de los demás puntos de la función. Por ejemplo, imagínense que yo tengo esta función. Esta función tiene un máximo absoluto en este punto x igual a c. En este punto, la imagen de este punto es mayor o igual a las imágenes de los restantes valores. Una función podría tener más de un máximo absoluto, supuesto que varios puntos tienen la misma imagen. Por ejemplo, como vemos, los puntos C y D tienen la misma imagen. ¿De acuerdo? Fíjense que f de C es igual a f de D. Luego esta función tiene dos máximos absolutos. Los mínimos absolutos se pueden definir de igual forma. El mínimo absoluto de una función es aquel punto o aquellos puntos cuya imagen es menor o igual a las imágenes de los restantes puntos de esa función. Podríamos tener un único mínimo absoluto aquí en C, f de C, o podemos tener varios mínimos absolutos. Incluso una función puede tener infinitos mínimos absolutos, que sería una función constante, ¿verdad? La función podría también tener dos mínimos absolutos o tres. Por ejemplo, esta función tendría tres mínimos absolutos, ya que los puntos C, D y E tienen la misma imagen, ¿verdad? La misma imagen. F de C es igual a F de D y es igual a F de E. Los tres puntos tienen la misma imagen y esa imagen es la más pequeña, el valor más pequeño que toma la función, que toma f de x. Luego una función puede tener más de un mínimo o máximo absoluto. Es importante que tengamos en cuenta que los máximos y mínimos, relativos o absolutos, de una función no tienen por qué estar en puntos donde la función es derivable. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, imagínense esta función, una función a trozos compuesta por dos rectas de distintas pendientes. Obviamente, esta función tiene un mínimo en el punto C, ¿verdad? Pero en el punto C la función no es derivable. Es decir, la derivada por la izquierda de C va a ser distinta a la derivada por la derecha del mismo punto C. Obviamente, las derivadas laterales son distintas, existen, pero las tangentes a izquierda y derecha del punto C, que coincidirían con las propias rectas, tienen pendientes distintas, ¿verdad? La pendiente de esta recta, vamos a llamarla m de alfa, es una pendiente negativa, y la pendiente de esta recta, m de beta, es una pendiente positiva ahora, con lo cual son distintas. Luego en ese punto hay un punto anguloso y no es derivable, pero sin embargo hay un mínimo. También puede ocurrir lo mismo si yo tengo en un máximo, imagínense que yo tengo una parábola por aquí y que ahora tengo una recta. Y esto se corta en un pico aquí. En este punto C hay un máximo relativo y absoluto en este caso. Pero tampoco el punto es derivable, hay un punto anguloso porque la derivada por la izquierda de C es distinta a la derivada de C por la derecha. Lo que quiero deciros es que pueden existir máximos o mínimos en puntos donde la función no es derivable. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo en las funciones a trozos. Obviamente, si es un polinomio o pues las funciones polinómicas son siempre continuas y derivables. En las otras funciones elementales, pues hay que ver pues cuando son continuas. Si no son continuas, pues tampoco son derivables.
Pero en las funciones definidas a trozos nos podemos encontrar puntos, normalmente puntos angulosos, donde la función no sea derivable y sin embargo esos puntos sean extremos relativos o absolutos de la función. Lo mismo que hemos hablado para los máximos y mínimos absolutos, en todo R, podemos definir también máximos y mínimos absolutos de una función en un intervalo. Imaginemos que yo tengo una función, por ejemplo, esta función. Si yo esta función no la defino en todo R, sino la defino en un intervalo AB, este es A y, por ejemplo, este es B, este es f de A, y este aquí debajo f de B. Obviamente, en el intervalo cerrado AB, nosotros podemos decir que hay un máximo en el punto C. Este máximo que tiene como imagen f de C es un máximo donde la función es derivable. Recordemos que no tiene por qué ser derivable. Ahora bien, si yo les preguntara cuál es el mínimo, atendiendo el mínimo absoluto en el intervalo, pues el mínimo absoluto del intervalo sería aquel valor del intervalo que tiene una imagen más pequeña. Luego, el máximo absoluto efectivamente coincidiría en C, pero el mínimo absoluto lo tendríamos en x igual a b, que es el punto que tiene una imagen más pequeña. Yo no sé si de todo esto habéis intuido algo muy importante. Si yo tengo una función definida en un intervalo, si yo tengo una función, como hemos dicho, definida en un intervalo cerrado a b, ¿dónde o cómo podemos calcular los extremos? O los máximos y los mínimos relativos y absolutos. Los máximos y mínimos pueden estar en tres tipos de puntos. Primero, puntos en los que la derivada se hace cero. Nosotros derivamos, igualamos a cero y resolvemos. Los puntos que cumplan esa condición, en los cuales la derivada vale cero, son posibles máximos o mínimos. Recuerden que hay que confirmarlo con un criterio. Obtenemos un punto, x igual a c, imagínense, y hay que confirmar con un criterio. Segundo, también pueden existir en un intervalo, como hemos visto en todo R, que el máximo o el mínimo, o ambos, estén en puntos donde la función no es derivable. Puntos donde la función no es derivable. Por ejemplo, si tengo una función a trozos en los extremos de los intervalos en los cuales está definida, puede no ser derivable. Si no es derivable, hay puntos angulosos, pero la monotonía cambia, podré tener un máximo o un mínimo siempre que la función esté definida en ese punto. Por lo tanto, ahora, en este caso, va a ser interesante definir los máximos y los mínimos a partir del criterio primero, es decir, del estudio de la monotonía, ya que con ese vamos a tener estos dos tipos de puntos, es decir, los puntos donde la derivada se haga cero, y también los puntos extremos de los intervalos donde a lo mejor la función no es derivable, pero también van a existir máximos o mínimos si cambia la monotonía de la función y el punto está definido.
Pero hay otro tipo de puntos, como vimos antes, donde en un intervalo pueden existir los máximos y los mínimos absolutos, que es en los extremos del intervalo. Puntos extremos del intervalo. Si el intervalo es AB, en X igual a A y en X igual a B. ¿Cómo saber de todos estos puntos cuáles son los máximos absolutos y relativos? Muy fácil. Se trata de calcular todos los tipos, de todos los puntos. Y después obtenemos, vamos a escribirlo, para saber quiénes son los máximos y mínimos absolutos en el intervalo, calculamos las imágenes de los tres tipos de puntos anteriores, es decir, los puntos en los cuales la derivada se hace 0 y lo hemos confirmado con un criterio. Recordad que puede ser el criterio de la derivada primera o el criterio de la derivada segunda. Los puntos donde la función no es derivable, por ejemplo, si la función está definida a trozos, los puntos intermedios en los trozos, donde la función puede no ser derivable, pero va a haber un cambio en el signo de la derivada. Fíjense que los dos primeros tipos de puntos los podríamos hacer por el criterio de la derivada primera, es decir, estudiando el signo de la derivada primera. Yo os lo recomiendo. Y después también los puntos extremos del intervalo, es decir, x igual a A y x igual a B. Pues de todos esos puntos calculo las imágenes. Y después, como hemos dicho, comparamos las imágenes. El punto que tenga mayor imagen será el máximo absoluto en el intervalo y el punto con menor imagen el mínimo absoluto. Es importante decir que si el punto de mayor imagen puede ser más de uno, o sea, puede haber dos puntos que tengan la misma imagen y que ésta sea la mayor, pues esos dos puntos serían máximos absolutos. Y lo mismo en el caso de los mínimos absolutos. Bien, pues gracias por vuestra atención y hasta un futuro vídeo en el que aplicaremos todo esto a un problema real. Hasta ese momento, gracias por vuestra atención.